con alguna de las personas que forman parte de este juicio? ¿Algún interés a favor o en contra de alguien? Interés a favor o en contra, no, solo la verdad, y soy amigo de todos, especialmente del presidente y de Jordi Pujol, hijo. El señor Jordi Pujol Ferrusola. Bien. Sí, bueno, de montaña, soy amigo de montaña porque hemos hecho la pica de Stats, el Aneto, hemos hecho muchas montañas. En cualquier caso... Mire, yo en el año 2000 era consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba colaborando con ellos en Washington, ¿vale? Y evidentemente una de las prioridades, ellos habían financiado el nuevo Hospital El Milagro en la provincia de Salta, Argentina. Y habían decidido de forma sí o sí el que la gestión de este hospital fuera una gestión privada y ponerlo en marcha de forma inmediata en el año 2000. Esto era su pretensión. Yo conocía a Jordi, evidentemente, sabía que tenía muy buenas relaciones y conocía a mucha gente en Argentina, y le pedí por favor que me presentara y que me diera a conocer gente, empresarios privados, para que de alguna manera pueda configurar una UTE, ¿no? Que fue una UTE entre españoles y argentinos para gestionar el nuevo Hospital El Milagro en Salta. Eso fue así en el año 2000. Yo me comprometí con él que cuando esto funcionara de forma efectiva le haría una aportación, una remuneración por haberme presentado y haber podido crear esta UTE, y esto fue así. En el año 2000 se empezó, este hospital estaba cerrado, se empezó, y en el año 2002, a final del 2003, primer trimestre del 2003, funcionaba ya de forma perfecta. Y en este momento yo le dije, mire, yo en el año 2000 era consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba colaborando con ellos en Washington, ¿vale? Y evidentemente una de las prioridades, ellos habían financiado el nuevo Hospital El Milagro en la provincia de Salta, Argentina. Y habían decidido de forma sí o sí el que la gestión de este hospital fuera una gestión privada y ponerlo en marcha de forma inmediata en el año 2000. Esto era su pretensión. Yo conocía a Jordi, evidentemente, sabía que tenía muy buenas relaciones y conocía a mucha gente en Argentina, y le pedí por favor que me presentara y que me diera a conocer gente, empresarios privados, para que de alguna manera pueda configurar una UTE, ¿no? Que fue una UTE entre españoles y argentinos para gestionar el nuevo Hospital El Milagro en Salta. Eso fue así en el año 2000. Yo me comprometí con él que cuando esto funcionara de forma efectiva le haría una aportación, una remuneración por haberme presentado y haber podido crear esta UTE, y esto fue así. En el año 2000 se empezó, este hospital estaba cerrado, se empezó, y en el año 2002, a final del 2003, primer trimestre del 2003, funcionaba ya de forma perfecta. Y en este momento yo le dije, oye, ahora lo que tú me ayudaste, pues te toca hacer una retribución. Fue exactamente así. Las sociedades que utilizó, eso no sé cuáles fueron.